En esta ocasión vamos a hacerlo un poco diferente. Vamos a hacer una analogía sobre cómo los conquistadores españoles y portugueses descubrieron el continente americano. Lo vamos a relacionar sobre aquella cosa, aquel círculo virtuoso que queremos establecer, aquel negocio, aquel trabajo, aquel emprendimiento que queremos hacer y cómo recordar la historia de estos conquistadores nos puede ayudar. Pero primero vamos a entrar en contexto. En Europa en aquel tiempo, cuando quería comerciar con Medio Oriente y con China, pues la única ruta que existía era la famosa ruta de la seda. Y pues se tenía que pasar por Constantinopla o por el Mar Negro o por zonas aledañas. Sin embargo, todo cambió cuando el Imperio Otomano finalmente logra tomar Constantinopla. Entonces, en ese momento solamente unos cuantos reinos europeos podían comerciar con Medio Oriente y las tasas de importación pues eran muy altas. Esto le convenía al Imperio Otomano para que de esta forma pues recaudara capital y se hiciera aún más fuerte. La cosa fue que realmente las especias comenzaban a subir mucho de precio y esto afectó mucho a Europa, sobre todo a la aristocracia. Entonces lo que se propuso era buscar nuevas rutas marítimas para llegar a las Indias. Fue entonces que Cristóbal Colón pues vio la oportunidad y fue a financiarse con varios reyes europeos para esta empresa. Sin embargo, muchas puertas le fueron cerradas hasta que llegó con los reyes católicos, los que financiaron pues esta expedición. Y no vamos a entrar en mucho detalle sobre cuántas naves, cuántos hombres, porque pues realmente esto ya es más historia general. Ahora que si ustedes quieren conocer más esta historia y con lujo de detalle, les voy a dejar el link del video donde me inspiré para contar esta historia. Estoy seguro que este canal, si son apasionados a la historia como yo, pues les va a encantar. Al punto al que quiero llegar es que después de un mes de estar en mar abierto, Cristóbal Colón y su tripulación no llegaban a ver nada aún. Para ese entonces la Tierra ya se sabía que era redonda y que podían rodear el mundo pasando un mar pues muy grande. Y ellos especulaban que alrededor de 3 semanas, un mes, pues iban a empezar a ver indicios de algo, de una costa, ¿no? Al menos de una isla. Sin embargo, poquito más de un mes fue cuando un grumete arriba del mástil de un navío por fin gritó tierra a la vista. La tripulación ya se estaba quedando pues sin recursos, pues se alegró mucho, pues finalmente llegaron a tierra firme. Llegaron a una pequeña isla, un archipiélago cerca de las Islas Vírgenes Británicas o Americanas. No se sabe con certeza cuál fue. Sin embargo, al llegar y al ver a los nativos de esa zona, pues empezaron a intercambiar objetos, espejos por máscaras de oro, por plumas de ave, por lo que había en esa zona. Esto le dio esperanzas a Colón, porque realmente vio que había riqueza en esas tierras. Entonces regresó a España con estas pruebas de valor para financiar una segunda expedición. No fue hasta después de años que Cristóbal Colón finalmente llegó a tocar tierra continental. Por más que viajaba al sur o al norte, se llegaba a topar con islas hasta que finalmente llegó a tierra continental. Fue después de años que se dieron cuenta que lo que realmente estaban descubriendo era un nuevo continente, ya no una nueva ruta a las Indias. ¿A qué quiero llegar con esto? Nosotros en un camino de establecer un hábito virtuoso o empezar algo nuevo, primero tenemos que encontrar las razones correctas para hacerlo. Una vez que decidamos empezar, puede pasar un mes que estemos emprendiendo esa acción, que estemos haciendo ese ejercicio, que estemos estableciendo esa rutina. Y después de ese mes, realmente no vamos a ver muchos cambios. Lo único que podríamos ver es qué cosas tenemos que mejorar dentro de esos aspectos que vimos que tal vez nos cuestan más trabajo. Y cuando por fin lleguemos a ver un resultado tangible, hay que relacionarlo con una pequeña isla del archipiélago del Atlántico. Hay que seguir explorando, hay que seguir actuando para entonces descubrir más. Y después de tiempo llegaríamos a tocar tierra continental. Realmente estaríamos llegando a algo bueno. Vamos a ver otro caso, en este caso el portugués Fernando de Magallanes y su primer vuelta al mundo, que su caso es similar pero más peculiar que el de Colón. Cuando Fernando de Magallanes se avienta a esta aventura, con él pasaron más meses en alta mar, donde no llegó a tocar tierra. Literalmente se fue hasta el sur del continente americano, por Argentina, por Chile, a la Tierra del Fuego, y como dato curioso se conoce como la Tierra del Fuego, porque Magallanes y toda su tripulación, al voltear a ver las costas, veían a todas las tribus cómo encendían hogueras, que hacían que literalmente toda la tierra pareciera de fuego. A esta zona también ahorita se le conoce como la Patagonia. Lo curioso es que cuando Magallanes llega al estrecho que lleva su mismo apellido, el estrecho de Magallanes, ahí realmente tuvo que ingeniárselas porque este estrecho es muy complicado de navegar, está repleto de islas, de zonas rocosas. Y finalmente cuando pasó por ahí, llegó al Océano Pacífico. Ya se sabía que había otro mar aparte del Atlántico. Lo conocían, claro, lo conocían
por llegar a la India, por comerciar con Japón, con China, pero conocían este mar simplemente por la ruta más larga, que es rodear todo el continente africano, parte del sur de Asia, hasta llegar hasta esas tierras. Entonces, cuando Magallanes y su tripulación se dan cuenta que están en el Océano Pacífico, pues brincaron de alegría. Sin embargo, esta alegría les iba a durar muy poco. Y es que hoy nosotros tenemos la comodidad de saber qué tan inmenso es ese océano, gracias a herramientas como los mapas de Google. Sin embargo, Magallanes estaba descubriendo ese océano desde un punto totalmente diferente. No quiero mentir con el dato, pero alrededor de entre 3 y 6 meses pasaron en alta mar sin llegar a ver ni una sola isla, sin llegar a ver tierra. Pónganse en sus zapatos, y la tripulación de Colón con un mes ya se le estaban amotinando, a Magallanes ya se le estaban muriendo de escorbuto, en 3 ocasiones le intentaron amotinar. Sin embargo, esto no mermó su perseverancia. Y después de estos meses finalmente pudo llegar a una isla donde lo primero que hicieron los nativos fue trepársele a los barcos y asaltarlos. Después, por unos métodos que en su lugar hubiéramos hecho lo mismo, después de tirar el primer arcabuzazo, los nativos regresaron todo lo que les habían quitado y pudieron entonces comerciar como personas más civilizadas. Fue el primer contacto que tuvo Fernando de Magallanes, que por cierto, no lo he mencionado, pero a Fernando de Magallanes lo patrocinó la corona española. ¿Sale? Entonces, era tripulación, era un hombre portugués con tripulación española en naves españolas que estaban navegando por territorio portugués. Para entrar en contexto, el Tratado de Tordesillas prácticamente dividía por zonas comerciales a España y a Portugal. A España pues se quedó con la gran mayoría del continente americano y a Portugal solamente le tocó una pequeña parte en Brasil, pero de ahí en más ellos tenían rutas de comercio, colonias en África, en el sudeste asiático, en China, todas estas partes. Entonces realmente la corona española pues estaba haciendo algo ilegal en ese entonces. Fernando Magallanes llega a morir en un combate con los nativos de islas cercanas. Y entonces la tripulación pues decide regresar a España. Sin embargo, este mismo tratado impedía a cualquier navío español atracar en puertos portugueses. No se los impedían. Sin embargo, se arriesgaban a que los portugueses descubrieran que ellos ya estaban comerciando en su territorio y se iban a dar cuenta por las especias que traían en su barco. Sin embargo, después de tantos meses de estar navegando y las prohibiciones se les volvieron a acabar, decidieron finalmente atracar en Cabo Verde para reabastecer y por su suerte partieron antes de que las autoridades se dieran cuenta. Después de años de navegar en alta mar, solamente 18 marineros de la tripulación original de 200 y tantos hombres llegaron con vida a España. Fernando de Magallanes murió en este viaje. Al punto al que quiero llegar es que tanto como Colón, como Magallanes, como Cortés, como otros conquistadores, pues no la tuvieron fácil, evidentemente. Entonces, cada vez que estés haciendo lo que a ti te corresponde, que estés actuando con virtud y no veas resultados, piensa en estas historias. Piensa en el mes que estuvieron en mar abierto Colón y solamente se encontraron con una isla, o los 6 meses que estuvo Magallanes y su tripulación en el Pacífico, muriendo de hambre, realmente viéndose las negras. Las cosas grandes requieren de grandes intercambios. Y constantemente dar lo mejor de uno mismo actuando con virtud, teniendo la mira en el objetivo, tarde que temprano llegaremos a una pequeña isla y después a una tierra continental. Hay que actuar como conquistadores, conquistarnos a nosotros mismos para entonces conquistar aquello que queremos.